Buenos días, Carmen Hernández. Hola, buenos días. Bueno, para empezar te voy a pedir una valoración somera, si puede ser, sobre el nuevo escenario político que se abre tras las elecciones de Madrid con la victoria de Isabel Díaz Ayuso. Y te quería preguntar si crees que la ola del Partido Popular, que algunos empiezan a augurar, se puede extender y llegar a Canarias. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sin duda el éxito electoral de la señora Ayuso marca, digamos, un punto de inflexión en el tablero político del Estado. Y efectivamente la marca Partido Popular, que ha sido una marca que ha sufrido o ha, más que sufrido, ha protagonizado situaciones, diríamos, muy cuestionables en política y desdeñables, ¿no? Y reprochables, los casos de corrupción, y todo lo que hemos vivido en los últimos años, sin duda el fenómeno electoral de Ayuso hace un poco pasar página de esa etapa más oscura para el Partido Popular y le abre una página en el libro político español mucho más esperanzadora. Tampoco creo que sea un fenómeno replicable en todos los territorios, porque yo creo que la campaña de la señora Ayuso fue muy personal, muy personalista, y por tanto el éxito más que de la sigla es de ella y de su discurso. Bueno, claro, eso es lo que estamos hablando de Madrid en este caso, pero es que en el último año y medio han habido 3 elecciones autonómicas más, las del País Vasco, Galicia y Cataluña, donde los nacionalismos se han visto reforzados, el BNG en Galicia, EH Bildu y PNV en el País Vasco, y en Cataluña, bueno, pues la situación que tienen con RC, con Junts per Cat y con la CUP, ¿no? Eh, ¿Cómo ve la situación en concreto el nacionalismo en Canarias ahora mismo, con este panorama que ahora mismo se abre? Efectivamente, estamos hablando de tres nacionalismos con tradición, con historia y con lengua propia, que creo que cuando hablamos de nacionalismo esto es muy importante. Nacionalismo con historia consolidada y con, diríamos, una implantación socioeconómica muy fuerte. Pero igualmente han sido proyectos, tanto el gallego como el vasco, que han salido muy, muy reforzados de estas últimas elecciones con resultados históricos. Por tanto, pues podemos llegar a la conclusión de que en este contexto tan revuelto, porque sin duda la pandemia lo está mediatizando todo, ha trastocado nuestras vidas y por tanto ha trastocado también a las instituciones y sin duda también a la política y a los partidos políticos, pues el refuerzo de los proyectos nacionalistas es una cuestión que a los que defendemos también un proyecto nacionalista para Canarias nos abre pues bastantes expectativas en positivo, que sin duda efectivamente este último proceso electoral del 20 y pues han sido procesos electorales donde ha habido un respaldo, en el caso incluso gallego, histórico al BNG, el País Vasco también, el nacionalismo vasco, el PNV y Bildu salen ampliamente respaldados, en Cataluña igual. Claro, son tres proyectos nacionalistas con historia, con una implantación social de todos los sectores de la sociedad, gallega, vasca y catalana, y con lengua propia, que es un asunto del que luego hablaremos y que me parece muy importante para la construcción de un proyecto de país, la lengua. Decía, por tanto, que es difícil extrapolar esos resultados electorales a Canarias, porque en Canarias, a diferencia de estos nacionalismos, pues no tenemos esa implantación social, y la prueba está en las elecciones autonómicas o en las elecciones estatales, es decir, en Canarias no hay un respaldo unánime a los proyectos nacionalistas cuando vamos a las elecciones del Congreso Español. De hecho, solo tenemos 2 diputados. Esto es a veces inexplicable y yo creo que en parte es una responsabilidad de los propios proyectos nacionalistas que hay en Canarias. Es inexplicable porque, como me decía una vez un grupo de políticos vascos, si hay un nacionalismo que se entiende y se justifica en el Estado español es el canario, por razones históricas, por razones geográficas, porque somos un territorio fraccionado, singular, cerca de África, frontera sur de Europa, es decir, nuestras singularidades, nuestras especificidades justifican sin duda la necesidad de un proyecto canario fuerte, que defienda el autogobierno, que defienda la autogestión
por razones de derecho, soy de las que creo que todos los pueblos tienen un derecho inherente, un derecho subjetivo, como se diría, a decidir sobre su presente y su futuro, es decir, los pueblos tienen un derecho, además reconocido en la legislación europea, a decidir sobre su destino, pero además creo que en Canarias es una necesidad vital, es decir, el pueblo canario necesita autogestionarse y que se le entienda en el Estado español, porque nuestra lejanía y nuestras especificidades hacen que sin un proyecto fuerte canario sea muy difícil que nuestros problemas se entiendan y que las soluciones a nuestros problemas sean apoyadas por el Estado, porque en algunos casos las soluciones a nuestros problemas pasan por una decisión en un despacho de Madrid. Se habla mucho de Telde como ejemplo de unidad nacionalista, donde Coalición Canaria y Nueva Canarias se han repartido la alcaldía durante 2 años cada uno. De hecho, ahora mismo bueno, está a punto de entrar Nueva Canarias, o sea, en la figura tuya concretamente. Y algunos proponen llevarlo a otras realidades en Canarias, incluso a un pacto global de los dos partidos, ¿no? No sé si consideras que el pacto de Telde y de Santa Lucía pueden abrir el camino a esa reunificación nacionalista y, en segundo lugar, ¿qué tipo de reunificación nacionalista sería bajo tu punto de vista? Son realidades distintas. Hay que, por una parte, el pacto de Telde, igual que el de Santa Lucía, son pactos coyunturales, siendo sinceros, por necesidad. Eso no significa que no estemos contentos y que además yo defienda, ya yo tuve una alianza en la última etapa, cuando nos quedamos en minoría, cuando yo llevaba la alcaldía y se fueron mis socios, tuve un pacto con Pablo Rodríguez, con Coalición Canaria, y me le dieron estabilidad a la última etapa del gobierno 2015-2019, y luego decidimos reeditarlo. Pero creo que esto es difícil extrapolarlo a Canarias. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan qué hace falta para que el Canarias exista un proyecto único, un proyecto canario fuerte, yo creo que hace falta un proyecto. Es decir, soy de las que creo que más que el por qué no nos reunificamos, más que el por qué, yo creo que la pregunta clave es el para qué. Es oportuno hacer una pequeña reflexión sobre el momento sociopolítico que vivimos, ¿no? Soy de las que creo que la política está al servicio de la gente y que el político no puede desvincularse nunca de la calle. Ese vínculo no lo puede perder, porque al final es como perder el sentido de la política. De por sí, el concepto de nacionalismo, tal y como lo entiende el imaginario colectivo, muy influenciado por lo que ha sido el devenir de los nacionalismos en el mundo y sobre todo muy estigmatizado por lo que ha sido pues, en Europa el nacionalismo fascista, tanto de Hitler como el de Mussolini, o en España incluso también muy estigmatizado en otras comunidades por el nacionalismo defendido por los catalanes, separatistas es decir, que hay un estigma negativo del nacionalismo. Entonces yo creo que es muy importante explicarle a la población de qué hablamos cuando hablamos de un proyecto nacionalista canario. Incluso hoy se apuntan términos como el canarismo. Yo me gusta hablar de proyecto canario, es decir, un proyecto para Canarias hecho por los canarios. Desde esa convicción de que los pueblos tienen derecho a decidir sobre su presente y sobre su futuro, y desde la convicción de quien mejor decide sobre su realidad es el que la vive. Esto es un principio básico natural, es decir, quién mejor puede decidir sobre cómo organizar y gestionar su casa, sino los que habitan en ella. Pues esto es igual, quién es mejor para opinar, para decidir sobre cómo gestionar el modelo económico, el modelo educativo, el modelo cultural de esta tierra, sino nosotros mismos. Basándonos en esa defensa de un proyecto canario que se entiende y se justifica mucho más que el vasco, a pesar de la tradición y de la historia del vasco, lo que no se entiende y se explica es que no hayamos conseguido el respaldo unánime de la ciudadanía. Cuando tú ves los datos en el País Vasco y ves que hay territorios donde han conseguido el respaldo del 70% de los votantes, tú te preguntas algunas cosas. Pero y ahora voy al para qué. Cuando tú ves lo que han sido capaces de hacer los vascos con ese autogobierno y que han colocado al País Vasco y a los vascos y a las vascas, diríamos, en la vanguardia de todo, son los que tienen el mejor modelo educativo,
yo digo que son la Finlandia de España, el mejor modelo en política de protección social, tienen un modelo en el ámbito sanitario también de éxito, han sido capaces de resistir como nadie a la crisis del 2008, es decir, si tú utilizas en el buen sentido el poder que te da el pueblo para mejorar la calidad de vida del pueblo, el pueblo te va a respaldar. ¿Cuál ha sido el problema del nacionalismo canario? Yo creo que ha tenido varios, pero uno de los importantes problemas es que quien ha gobernado Canarias durante casi 3 décadas como opción nacionalista nos ha llevado a los peores indicadores. A los peores. Estamos a la cabeza de la tasa de paro, de la tasa de pobreza y exclusión social, malos indicadores educativos. El otro día estuve estudiando por mi condición de diputada y portavoz de política sociosanitaria nuestro papel, el lugar que ocupamos en cuanto a respuesta al envejecimiento, que es uno de los grandes desafíos que tiene Canarias para la próxima década. Y me llevé la desagradable, descubrimiento de que estamos a la cola en el número de plazas sociosanitarias del Estado español. Claro, cuando un proyecto que se autodefine nacionalista nos coloca a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo, es difícil explicar a la gente que somos la mejor opción para Canarias. En ese sentido, eso nos separa bastante del proyecto de Coalición Canaria. Desde Nueva Canarias nosotros estamos convencidos que la política tiene que ser una herramienta de transformación social y de mejora social. Por tanto, cuando pedimos que la población respalde un proyecto canario, es para mejorar la educación, la sanidad pública, que es ahora una contribución importante que estamos haciendo en el gobierno de Canarias. Nueva Canarias forma parte del gobierno y estamos defendiendo como nadie esa renta canaria ciudadana, los recursos para haber contratado a 8.000. En Canarias se ha contratado en los últimos meses, como consecuencia de la crisis del COVID, 8.000 empleados públicos, fundamentalmente más de 4.000 para sanidad, 3.500 para educación, 3.000 cifra arriba, cifra abajo, y en torno a 100 para el área social. Es decir, ¿para qué necesita Canarias un proyecto canario nacionalista fuerte? Pues yo solo entiendo que eso tiene sentido para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, de los ciudadanos y ciudadanas. Y ahí es donde nos podemos encontrar. Hay que poner un proyecto sobre la mesa. Yo me he entendido bien con Coalición Canaria y por tanto gobernamos nacionalistas en Telde, porque hemos puesto sobre la mesa un proyecto para mejorar la calidad de vida de los teldenses. Y ahí ha sido fácil entenderlo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, los que defendemos un proyecto sólido y fuerte para Canarias, es tener claro las prioridades y que la mejora de la calidad de vida de los canarios tiene que ser nuestra prioridad. Tiene que haber vivienda para la gente y tiene que haber una alternativa laboral para la gente joven. No puede ser que el talento joven se esté yendo de esta tierra. ¿Con quién vamos a afrontar los desafíos de esta era? El desafío medioambiental, el desafío de los cuidados de nuestros mayores, el desafío educativo. ¿Con quién vamos a construir este proyecto canario si no es con los jóvenes? Los necesitamos y para eso tenemos que apostar por la juventud. Por tanto, si tú me preguntas, ¿usted defiende la reunificación nacionalista? Yo te devolvería una pregunta, ¿para qué? Cuando tengamos claro para qué lo hacemos, si es para trabajar a favor de ciertos poderes económicos y para construir más desigualdad, ahí, esto es muy personal, esto lo digo dentro de mi organización y lo digo aquí ahora. Yo no me sumo a eso. Ahora, si es para luchar por una Canarias más sostenible en lo ambiental, en lo económico, en lo social, y para tener diputados en Madrid, qué importante. Recientemente, con los presupuestos del 2017, recordemos el papel fundamental del nacionalismo canario en el Congreso Español. Un solo voto, el de Nueva Canarias, el de Pedro Quevedo, ha hecho posible, por ejemplo, para ser muy prácticos, ¿no? Por esto de que ahora la gente necesita soluciones a los problemas. El nacionalismo canario, en Telde, por ejemplo, es el que ha permitido que se abran las 3 escuelas infantiles o que tengamos en Ginama el parque de vivienda pública más grande de toda Canarias y casi con certeza el más grande del Estado español, un proyecto integral de desarrollo socioeconómico. Eso lo ha conseguido el nacionalismo canario, eso lo ha conseguido el voto de Pedro Quevedo. Nos tenemos que convencer a los canarios y canarias de que ese respaldo al proyecto de defensa de Canarias
desde la libertad que te da no tener un jefe en Madrid, porque el problema de los partidos estatalistas o centralistas es que responden a los intereses de Madrid, y es hasta lógico, tiene su lógica. La ventaja que tiene un proyecto que no tiene partido en Madrid que le mande es que su única disciplina es el pueblo canario. Así debe ser, al menos así lo entendemos desde Nueva Canaria. No sé si te he contestado. Sí, perfectamente, perfectamente. Claro, en ese contexto ahora mismo Nueva Canarias está en un pacto, el llamado Pacto de las Flores, con PSOE, Podemos y Agrupación Socialista Gomera. Un pacto que parece que, por lo menos, bueno, parece bastante estable, parece que va a llegar a 2023. ¿Cómo planteas que se van a presentar las elecciones de 2023 en este panorama? ¿Qué va a ser Nueva Canarias un poco y cuáles son las tendencias? Si plantean mantener es muy pronto para decirlo, ¿no? Mantener este pacto, o sin embargo si van a tirar por un poco la reunificación nacionalista. ¿Cuáles son un poco las sensibilidades ahora mismo dentro del partido? Efectivamente es muy pronto, esa es una decisión además de la ejecutiva. Nosotros somos un partido que seguimos funcionando de manera asamblearia y las decisiones se toman de manera colegiada primero la ejecutiva y luego pasa por el Consejo Político, y por tanto es muy pronto, y yo no tengo tampoco, diríamos, podría tener una opinión muy personal, pero no sería de partido. Ahora mismo es verdad que estamos muy centrados, la pandemia lo ha condicionado todo, muy centrados en responder a los grandes asuntos que están sobre la mesa, es decir, seguir salvando vidas, la vacunación es fundamental, recuperar la economía, necesitamos recuperar el turismo, y para eso conseguir bajar, aplanar la curva de contagio es también fundamental. Ahí aprovecho esta entrevista para volver a apelar a la responsabilidad ciudadana, a seguir usando la mascarilla y a vacunarnos. Por tanto, yo creo que es muy difícil aventurarnos a eso. Sí te puedo decir, porque es algo que tenemos muy interiorizado en la organización, es que nosotros estamos muy comprometidos con Canarias. Además, Canarias, ahora estamos en una coyuntura que, como decíamos, lo condiciona todo, pero la cabeza no la podemos tener solamente agachada al contexto COVID y post-COVID. Tenemos que levantar la mirada. Y Canarias tiene unos importantísimos desafíos para esa década. Yo apuntaba antes algunos. Primero, yo ya procuro no hablar de la diversificación económica porque la hemos cacareado tanto que la hemos desvirtuado y ya nadie se la cree. Me gusta hablar de necesitamos un nuevo modelo económico, donde efectivamente el turismo va a ser fundamental porque es nuestra fortaleza, porque lo hacemos bien y porque además tenemos una materia prima como es el sol y el mar, que es incomparable, y todo lo que conlleva este territorio, pero tenemos unos desafíos por delante muy importantes, y el modelo económico, fíjate que yo llevo un tiempo reflexionando con algunos compañeros sobre el tema de que si somos capaces de responder a los grandes desafíos que tenemos como comunidad, además estaremos simultáneamente cambiando el modelo económico. Te pongo dos ejemplos. La apuesta decidida por el medio ambiente, por las energías renovables, por la no contaminación y la lucha contra el cambio climático, supone ya un nuevo modelo económico, porque la implantación de las energías verdes supone también la contratación de empleo vinculado al desarrollo de las renovables. Y eso lo vinculo con el medio ambiente y, por ejemplo, el desafío del reciclaje, la depuración de las aguas, el tratamiento de los residuos, pues también resuelve un problema medioambiental y además genera empleo en ese sector. Y otro segundo ejemplo, lo hablábamos antes, el desafío demográfico. Canarias en la próxima década tendrá en torno a 500.000 de personas que superan los 65 años, es decir, que están en el sector poblacional de personas mayores. Hay que hacer una apuesta, estamos a la cola en cuanto a los recursos sociosanitarios en esta materia. Tenemos que hacer una apuesta decidida por un modelo de atención a los mayores, de cuidado de los mayores, que resuelva esta situación. A mí no me gusta hablar de problemática porque no es un problema los mayores, pero son una población que tiene otras necesidades, necesitan recursos asistenciales, como pueden ser centros especializados. Nosotros apostamos por centros que no sean macrocentros, sino centros más humanizados. El cohousing o la vivienda colaborativa me parece una fórmula muy exitosa, muy europea, pero que ya tiene algunos ejemplos en España y que además es un compromiso que yo tengo de poner, diríamos, de manera pionera en marcha, porque creo que hay que empezar a andar
con pequeños ejemplos de éxito, y eso se va contagiando. Es decir, responder al desafío demográfico en cuanto a la atención a mayores ya también va a ser una forma de generar empleo blanco, empleo en el sector sociosanitario. La mejora de los servicios públicos, lo hemos visto. Mejorando la sanidad y la educación, hemos contratado a 8.000 personas que han encontrado empleo. Es decir, que resolviendo los desafíos que tenemos como sociedad, vamos a mejorar las condiciones de empleabilidad de los canarios y canarias. Y esto tiene que venir acompañado. No hay un proyecto, no conozco. Y para mí los vascos son la referencia, que para mí son un ejemplo en muchos aspectos. El gobierno vasco ha hecho una apuesta decidida durante décadas por la educación y la formación profesional. Esta es una tarea pendiente en Canarias. Ahora la estamos intentando corregir. El problema de la educación ha sido que es una inversión a largo plazo. Y muchas veces la política y los políticos tenemos la tendencia, yo procuro resistirme a ella, pero tenemos la tendencia de ser cortoplacistas, porque los mandatos son muy cortos, son 4 años. Y hay desafíos como la mejora educativa que requiere al menos una década. Pero tenemos que ser muy responsables con esto y saber que para que Canarias avance y progrese necesitamos hacer una apuesta decidida por la educación pública, por la formación profesional. Eso supone converger a un 5% como mínimo de inversión educativa, es lo que han hecho todos los países avanzados, lo que han hecho los vascos, y por supuesto orientar bien esos recursos económicos para mejorar la educación, la implantación de 0 a 3 años, la formación profesional dual, los centros integrados, las infraestructuras educativas en Canarias que necesitan un plan de choque brutal, porque tenemos muchísimos centros, un porcentaje altísimo de centros que superan los 30 años. Hay mucho trabajo, y un proyecto nacionalista canario fuerte, con ganas de verdad de darle un vuelco a esta realidad, tiene mucha tarea pendiente. ¿Con quién vamos a estar nosotros? Pues con aquellos que quieran luchar por esta Canarias que nosotros defendemos, que es una Canarias de avance, de progreso y de oportunidades. Hablabas antes en relación al País Vasco, Cataluña. Porque es muy importante, y un proyecto siempre desde la concepción democrática y desde el respeto a la participación ciudadana. Sí, perdón. Ahí queda el apunte. Pues hablabas antes en relación al País Vasco, a Cataluña y a Galicia, la importancia de las lenguas propias en el contexto de esos nacionalismos, ¿no? Y recientemente defendiste en el Parlamento de Canarias el patrimonio lingüístico de las islas, dando el apoyo a la Academia Canaria de la Lengua y demás. ¿Hasta qué punto es importante este patrimonio cultural, que seguramente es el patrimonio cultural más importante que tenemos en las Islas Canarias, dialecto canario? Este ha sido otro de los asuntos descuidados desde el ámbito educativo y desde el ámbito social por el nacionalismo cuando ha gobernado. La lengua es el elemento identitario más fuerte, es lo que nos conecta con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, lo que nos da identidad como pueblo, hasta el punto de que oyendo hablar a alguien es el primer elemento con el que tú identificas de dónde es. Mucho más que el aspecto físico, por supuesto. Además, Canarias tiene un patrimonio lingüístico importante que ha sido ninguneado, yo incluso diría menospreciado, devaluado, y que eso ha terminado calando en la población hasta el punto de que hay mucha gente canaria que reniega del uso de nuestra modalidad lingüística porque cree que es un mal español. Por eso hay que hacer mucha pedagogía con esto, y esa ha sido la intención de esa proposición no de ley, para explicar, por una parte, que la manera de hablar, el habla canaria, es un habla correcta desde el punto de vista de la academia, que dentro del español hay varias modalidades, está el castellano, está el andaluz, y que el canario es otra de las modalidades lingüísticas del español, y que algunos pensamos incluso, pues puesto a poner etiquetas, pues parece razonable que si en el mundo hay millones, y esos millones, el 90%, hablan la modalidad muy similar a la canaria, que es la modalidad del español atlántico, pues parece que el nuestro no debe ser tan malo, ¿verdad? Por tanto, se trata de apostar por el uso y la protección de la modalidad lingüística canaria, porque algunos pensamos que está en riesgo de extinción. Primero, por la influencia de la globalización, que lo invade todo, y por supuesto el uso de las redes sociales,
y que la infancia y la adolescencia cada vez tiene mayor influencia de una manera de hablar muy castellanizada, que es respetable, no se trata de competir con nadie, se trata de no desvincularlo de nuestra identidad. Yo siempre que oigo a un canario utilizar el vosotros, de verdad, que no puedo evitar pensar que eso es una traición a nuestros abuelos y a nuestros antepasados. Es que es renegar de lo que somos y de quiénes somos. Esto es un problema de autoestima colectiva, pero que, insisto, las instituciones tienen ahí una responsabilidad muy, muy importante. Por eso hemos propuesto, primero, dotar a la academia de recursos humanos y materiales, reforzar el papel de la academia. Segundo, que en las instituciones públicas se hable con la modalidad lingüística canaria. No parece razonable que en un museo, si te pones unos cascos y escuchas una comunicación audiovisual, se hable en castellano. No parece razonable. Esto sería como ir al País Vasco, a Cataluña, y que en todos los lugares e instituciones públicas te hablaran solamente en castellano y no te hablaran en catalán. Salvando todas las distancias de las lenguas, porque efectivamente ahí no hablamos de modalidades lingüísticas, hablamos de otras lenguas, pero la modalidad lingüística canaria tiene la riqueza fónica, gramatical, verbal, léxica, lo suficientemente importante como para preservarla y para cuidarla. Luego también proponíamos el tema de los materiales de estudio de los chicos y chicas. Es verdad que ahí nos topamos con leyes estatales que son las que condicionan a las editoriales, pero hombre, en la medida de lo posible que desde la Consejería de Educación se inste a las editoriales, no solo para que, por supuesto, incluyan los contenidos canarios en los libros de texto, que están obligados, sino que para que el uso del lenguaje sea con la modalidad lingüística canaria. Y luego también le pedíamos, por supuesto, el papel de los medios de comunicación, fundamental, sobre todo de la radio y televisión canaria. De hecho, se está trabajando en un convenio entre la academia y la radio y televisión canaria para que haya un programa monográfico para promover y divulgar y conocer esta modalidad lingüística. Y por último, la implicación del sector privado a través de galardones anuales que premien a aquellas entidades privadas que apuesten y que protejan y promuevan esta modalidad lingüística, el habla canaria. Muy bien. Yo me quedo con una duda con respecto a esto y la publicidad institucional, que a veces escuchamos algunos anuncios de este tipo. No sé si está incluido en la ley, si se va a solicitar que también estén locutados en canario. Efectivamente, en una de las iniciativas habla del respaldo absoluto del Gobierno de Canarias al uso y al promover el habla canaria. Estaría esto incluido, pero cuando tenga oportunidad, que seguro que la tendré, porque con esto vamos a seguir trabajando, porque nos parece un tema... El Partido Popular votó en contra. Es una cosa... Esto tú vas a Andalucía, que es otra de las modalidades lingüísticas del español, y alguien presenta una iniciativa para cuidar y proteger el andaluz, y hay un partido, por muy estatalista que sea o centralista, y vota en contra, y yo creo que no puede salir a la calle. Si esto es impensable, votar en contra, con la excusa, porque fue una excusa, de que ahora esto no es una prioridad. Vamos a ver, en el Parlamento Canario no solo hablamos de temas trascendentales, estratégicos, y en lo que nos va la vida, a veces también se habla de algunos microorganismos que pueden ser importantes para algún sector de la agricultura, que seguramente es muy importante, pero quiero decir, ¿cómo no va a ser importante? Yo decía el otro día que la cultura y la lengua es cultura, nunca es extemporánea, siempre es oportuna, siempre es oportuno promover desde la política y desde las instituciones la protección de nuestro patrimonio, en este caso lingüístico, y en definitiva es patrimonio cultural. Muchas gracias, Carmen, por atendernos. Gracias a ustedes.